Buenos días, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día, miércoles, nos volvemos a encontrar para hacer nuestra reflexión de la palabra del Señor. Siempre hagamos un alto en nuestra vida para pensar en nosotros mismos, en lo que estamos haciendo y lo que estamos aportando a nuestra comunidad. Vamos a escuchar la palabra del Señor el día de hoy. Evangelio de hoy, miércoles 21 de julio del 2021. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía: salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, hacemos un minutito de silencio, ¿no?, para profundizar en la palabra del Señor. Continuamos con nuestra metodología y vemos el texto del día de hoy, donde encontramos a Jesús y a la muchedumbre, a la gente, ¿no? Y hay un diálogo entre Jesús y la gente. Nos dice que Jesús estaba sentado a la orilla de la barca, ¿no?, y comenzó a enseñar a sus discípulos en parábolas, ¿no?, o a la gente, ¿no? Comenzó a enseñarles en parábolas. Y les habló de la parábola del sembrador. Dice: el sembrador, al sembrar, unas semillas cayeron al borde del camino. Unas semillas cayeron al borde del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron en un terreno pedregoso, donde apenas crecieron y por el sol se apagaron. Otras cayeron en tierra no profunda, brotaron enseguida, pero se apagaron. Y otras cayeron en espinos, que al crecer las apagaron. Y otras crecieron en terreno fértil y dieron mucho fruto. Unos 100, otros 70, otros 30. Hermanos, el Señor en el Evangelio de Mateo habla de muchas parábolas. Va a ser su forma de enseñanza también. Hoy también el Señor nos enseña de diversas formas. Y retomemos un poco la palabra del sembrador y comparámonos con nosotros mismos. ¿Qué tipo de terreno somos dentro de la iglesia? Dentro de los 4 tipos de terreno tratemos de ubicarnos en cuál estamos nosotros, sinceramente.
somos un terreno como era del camino, donde escuchamos la palabra del Señor y no produce nada, ¿no? Cae y se resbala, ¿no? Los pájaros dicen que se la comen, ¿no? Somos ese tipo de persona que escucha la palabra de Dios, o somos las que caen en terreno pedregoso, donde apenas tiene tierra, y como la tierra no es profunda, brota y se muere. O viene el sol, se marchita. Somos ese terreno pobre, escucha la palabra del Señor, pero como no hay profundidad en la escucha y en la práctica, no produce nada, se muere. O somos otros como los espinos que crecen y se ahogan. Somos un cuerpo, una semilla, un terreno que está con tanta bulla, con tantas cosas en nuestra cabeza, ¿no? Que las apabullan la palabra del Señor, que no nos dejan escuchar la palabra de Dios y se apaga la palabra de Dios, ¿no? Porque más importante es la bulla, ¿no? El espectáculo, el escándalo, de repente, ¿no? Las cosas que nos atraen, ¿no? Le damos más importancia a las cosas materiales que no producen nada, ¿no? Y apagan la palabra del Señor, ¿no? O somos verdaderamente una tierra fértil, donde escuchamos con dedicación la palabra del Señor, con empeño, ¿no? Como estamos haciendo en estos tiempos con la lección divina, que significa escuchar la palabra de Dios, reflexionarla, asumirla, rumiarla y producir vida. Somos eso. Somos ese terreno que analiza la palabra de Dios, la escucha, se la come, se la traga, la rumea, la medita y la pone en práctica, y estamos dando vida, damos vida, producimos vida. Tú sabes en cuál camino estás, sabes qué camino eres, qué tipo de tierra eres. Date cuenta en dónde estás y comienza a cambiar para que llegues a ser la tierra buena que dé muchos frutos. Y termina diciendo el Señor: el que tenga oídos que oiga. El que tenga oídos que oiga. Hay que escuchar la palabra del Señor. Dicen que la palabra del Señor entra por el oído, por la escucha. Es importante escuchar. Escuchar a los hermanos, a las hermanas, escuchar el hambre, la miseria, escuchar el clamor, el grito de sufrimiento de nuestro pueblo. Hay que escuchar, porque ahí se manifiesta el Señor, la palabra del Señor. Bien, quedémonos con un versículo esta mañana. Vamos a quedarnos con la frase que dice: cayó en tierra buena y dio mucho fruto. Que seamos esa tierra buena y produzcamos mucho fruto para el bien de nosotros y bien de nuestra comunidad y de nuestra familia. Rezamos con la palabra del Señor, oramos con la palabra del Señor. Le decimos: Señor Jesús, que también nosotros podamos ser tierra firme, tierra fértil, que nosotros también
te prediquemos, te anunciemos, te comuniquemos, que demos vida con nuestro testimonio, que tu palabra para nosotros sea fuente de salvación, de liberación, de transformación, que llenos de confianza, que tú obras en nosotros, que tú estás presente con nosotros en la vida, podamos ver también nosotros los frutos que producimos y que produce nuestra comunidad. Esos frutos de esperanza, de justicia, de fraternidad, de solidaridad. Esos frutos que nos hacen vivir en paz, en fraternidad. Amén. Que el Señor de la vida nos ayude y nos anime a seguir trabajando por construir su reino aquí y ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.